Muy bien, el problema 6 del capítulo 3 del libro Fundamentos de Química Orgánica de Paula Yurcanis dice lo siguiente: asigne un nombre a los siguientes compuestos. Y nos dan 6 compuestos. Nada más dice asigne un nombre, podría ser nombre IUPAC, nomenclatura IUPAC o nomenclatura común. En este caso yo voy a explicarlo con el nombre IUPAC. ¿Ok? Bien, fíjense que tenemos 6 compuestos diferentes. Bastante interesante el ejercicio. Vamos a ir con calma, sin ningún salto, sin ninguna prisa, para resolver este ejercicio tranquilamente. Bien, vamos a arrancar con el primer compuesto. Ok, entonces voy a colocarlo acá. Compuesto A, y nos dicen que es CH3 o CH2CH3. Aquí es importante diferenciar una cosa. Vean que el compuesto A tiene un oxígeno acá. El compuesto D tiene un OH. Ok. Un error que se suele cometer es pensar que esto es un OH o tomar esto como un OH. Ok. Y son dos grupos funcionales diferentes. Acá tenemos 3 grupos funcionales que aún no se han visto. Durante los videos que hemos visto no los he abordado, y en el capítulo del libro tampoco se ha abordado. Pero bueno, este primer compuesto, esto es un éter. ¿Okay? Este segundo compuesto es una amina. Los demás son alcanos. Y el D es un alcohol. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado, diferenciar el compuesto A del D. El A es un éter y el D es un alcohol. Bájalo marcado ahí. Y el D es un alcohol. ¿Ok? Bien, entonces si yo recuerdo, o si nosotros recordamos cuál es la estructura de un éter, como digo, esto no lo hemos visto, pero lo voy a comentar. Un éter tiene la siguiente estructura: tiene un oxígeno por acá, quedó redondo. Tenemos un oxígeno por acá, y por acá tenemos, no sé por qué pongo flechas, estoy tan acostumbrado a vectores de física que a todo le pongo flechas. Tenemos por acá un grupo sustituyente R, y por acá otro grupo sustituyente R. Entonces ese primer compuesto, CH3 o CH2, lo voy a colocar de esta forma: radical, oxígeno, radical. Y ya les explico cómo le damos nombre o cómo utilizamos la nomenclatura IUPAC en éteres. ¿Okay? Entonces tenemos, voy a colocar el oxígeno, por acá vamos a tener un radical, un sustituyente que sería el CH3, déjenme colocar esto un poco más bonito, que sería el CH3, CH3, y por acá tenemos el otro sustituyente que sería un CH2CH3, CH2CH3. Si ustedes recordarán, ese primer sustituyente se llama metil, y este segundo sustituyente se llama etil. ¿Ok? Entonces, para darle nombre a estos compuestos, a este grupo funcional, lo que hacemos es lo siguiente. Como en todos la nomenclatura IUPAC, tenemos que encontrar cuál es la cadena de carbonos más larga. Fíjense que acá tenemos, en este metil tenemos solamente un carbono, y en este otro sustituyente tenemos 2 carbonos. Tenemos un carbono 1 y un carbono 2. ¿Okay? Para contar la cadena, pues tienen que ser carbonos seguidos, ¿verdad? Carbonos consecutivos. Yo no puedo decir que este es carbono 1, carbono 2, me brinco el oxígeno y este es carbono 3. Eso no existe, ¿verdad? En el momento que aquí hay un oxígeno, la cadena se rompe. ¿Ok? Entonces, ya una vez que nosotros identificamos, en el caso de los éteres, cuál es la cadena más larga, esta cadena más larga, que la voy a poner en celeste, esta cadena más larga es lo que nos va a dar a nosotros, el sufijo. ¿Ok? Esta es un grupo sustituyente etil. Como es un alcano, lo vamos a llamar etano. Entonces la terminación de la nomenclatura de este compuesto va a ser etano. Esta es la terminación, etano. Ahora hay que ver con cuál es el prefijo. Para encontrar el prefijo de un éter, pues lo único que hacemos es ver cuál es el sustituyente con la cadena más corta
En este caso pues es un metil, y a este sustituyente metil, vean que este sustituyente metil está oxigenado, tiene un oxígeno. Entonces cuando yo tengo un metil más oxígeno en nomenclatura IUPAC, esto se va a llamar metoxi, ¿ok? Metoxi. Todo este pedacito que les voy a poner en color verde, verde lima, es metoxi. Esto es metoxi, ¿ok? Lo que está en verde es metoxi y lo que está en celeste es etano. Entonces el sustituyente que tenga pegado ese oxígeno va a ser el sustituyente más de cadena más corta, y entonces va a ser, por ejemplo, si este sustituyente fuera por ejemplo etano, este que está aquí es este, si fuera etano pues sería etoxi, ¿verdad? Entonces en este caso, como es metil, es un sustituyente metil que está unido a ese átomo de oxígeno que está oxigenado, le llamamos metoxi. Y este metoxi que está aquí va a ser el sufijo del nombre y el etano va a ser el prefijo. Entonces vamos a tener que este éter se llama metoxi etano, ¿ok? Metoxi etano. Repito, encontramos la cadena más larga y esa va a ser la terminación, en este caso es etano, y la cadena más corta va a ser la que nosotros consideramos el radical o el grupo oxigenado. Entonces grupo oxigenado más oxígeno, terminación oxi, ¿ok? Entonces este compuesto, también este compuesto se lo suele llamar de forma común etil metil éter, ¿verdad? Porque aquí tenemos un etil, aquí tenemos un metil, bueno, etil, metil y éter, porque este es el grupo funcional, éter, que fue el que comentamos antes, ¿verdad? Que es oxígeno, radical y radical, ¿ok? Pero como les digo, yo voy a colocar el nombre IUPAC, metoxi etano, ¿ok? Entonces, para tenerlo por acá en limpio, lo voy a colocar en letras, porque mi letra es un poquito fea. Este compuesto se llama etoxi etano. Etoxi etano. Muy bien. Tenemos ya el primer compuesto. Nada más déjenme pues omitir. Tenemos el primer compuesto. Vamos con el segundo. El segundo es CH3NH, CH2, CH2, CH3. Vamos a copiarlo por acá rápidamente. Voy a nada más remarcarles esto en celeste para que quede ahí como que la respuesta final de ese compuesto A. Vamos por el B. El B entonces es, vamos a ver cómo lo puse antes. El B lo voy a desarrollar también, nada más déjenme copiarlo. Sería, lo copio y lo desarrollo, sería CH3, NH, CH2, aquí tengo el libro a la par, entonces por eso es que lo copio de una vez, CH2 y CH3. Yo soy fanático de los libros en físico. CH3, NH, CH2, CH2, CH3. Bien, entonces un error que se suele cometer es pensar que este nitrógeno, bueno, este que está aquí es el grupo amina, ¿ok? Ese NH es el grupo amina. Entonces en este caso uno de los errores que se suele cometer es pensar que este nitrógeno está pegado a este oxígeno, que ese nitrógeno está pegado a ese carbono. Ese es un error que se suele cometer, pero no, ese nitrógeno está dentro, vamos a colocarlo por acá, ese nitrógeno está dentro de esa cadena, de esa estructura, ¿ok? En este caso pues no tiene ramificaciones, esto sería el grupo amina, ¿ok? Entonces voy a desarrollar esto. Bueno, el grupo funcional amina lo vamos a ver más adelante si continúo haciendo este tipo de videos. Generalmente subo más videos de física, pero bueno, estamos subiendo ya algunos videos de química. Probablemente hayan algunos videos específicos de grupos funcionales, pero tal vez como para comentarlo por acá rápidamente, el grupo funcional amina es un grupo como este. Tenemos el grupo funcional NH2 que está pegado a una cadena, ¿ok? Está pegado a una cadena, que esa cadena puede ser de cualquier tamaño, con ramificaciones, con compuestos cíclicos, etc. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, de nuevo, lo que tenemos que verificar acá es la cadena principal de carbonos, la cadena más larga, la cantidad de carbonos consecutivos más larga que podamos encontrar en esa cadena. Entonces lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente: tenemos el CH3, no sé por qué estoy escribiendo tan mal, el CH3 está pegado al nitrógeno. Este nitrógeno pues a su vez tiene por acá, bueno, voy a colocarlo simplemente como NH, ¿okay? Colocarlo así, NH. Por acá tenemos, porque no hace falta que lo desarrolle todo completamente, nada más voy a hacer los enlaces para que vean cómo queda. Sería CH2 por acá, CH2 y CH3. Como digo, lo que hago es hacerlo de esta forma, no desarrollarlo completamente, porque como les digo, uno de los errores que se suele cometer es hacer lo siguiente: es colocarlo de esta forma, H3, CH2 y por aquí pegarle el NH y luego el CH2 y luego el CH3. Incluso aquí nosotros tendríamos un carbono pentavalente, ¿verdad? Que eso no existe. Vean que si desarrollo esto, me quedaría una cosa como esta. Vean, me quedaría, este carbono dijimos que tenía dos, ¿verdad? Dos hidrógenos. Me quedaría hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí. Pues vean que eso no existe, ¿verdad? Y es un error que, como les digo, es bastante común que se cometa, que meten ese nitrógeno como una ramificación ahí rara. Entonces la cadena más larga, vemos que para encontrar la cadena más larga lo que voy a hacer es ubicar la amina. Ok, ubico el grupo funcional y analizo qué tengo pegado a ese grupo funcional. Vemos que a la izquierda tenemos un grupo radical metilo, tenemos un metil, y por acá tenemos un etil, perdón, esto es un propil, ¿verdad? Tenemos 3 carbonos, una cadena de 3 carbonos. Esto es un propil. Entonces, en este caso, pues, la cadena más larga va a ser la del propil. Tenemos 1, 2, 3 carbonos y aquí solamente tenemos un carbono. ¿Okay? La numeración, recuerden que siempre va a empezar desde el carbono que esté más cerca en este caso, del grupo funcional o del sustituyente. Entonces vean que el grupo funcional, si yo numero la cadena de carbonos más larga, 1, 2, 3, en este orden estaría mal, porque este grupo funcional queda siempre en el carbono más cercano al inicio de la cadena principal. ¿Okay? Queda en el carbono más cercano, digamos, o que esté más pegado al inicio de la cadena principal. Entonces ya identificamos que tenemos una cadena de una cadena de 3 carbonos, esa es la más larga. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Pues lo que sigue después de eso es lo siguiente. Tenemos esto es un propano, ¿verdad? Si nosotros completamos esto, yo separo esto, me quedaría algo como esto: CH3, CH2, CH3. Esto es un propano, ¿verdad? No hay problema, es un propano. Cuando nosotros tenemos aminas, en lugar de colocar la terminación ano del alcano, ¿verdad? Lo que hacemos es cambiar la O por amina. Entonces, cuando tenemos un alcano más una amina, la cadena principal va a terminar en amina. ¿Ok? Va a terminar en amina. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: tenemos de alcano, tenemos al propano más la amina, que en este caso sería el NH. Esto lo que vamos a hacer es, en lugar de propano, le quitamos la O y lo que vamos a agregar es amina. Entonces esto, la terminación o el sufijo sería propan amina. Ok, le quitamos la O y le metemos amina del grupo funcional, propanamina. Entonces, nada más déjenme colocar esto por aquí para que quede por ahí metido en algún lado. La terminación de esto va a ser propan amina. Esta va a ser la terminación. Ahora hay que ver cuál va a ser el prefijo. Para colocar el prefijo, lo que hacemos es lo siguiente: el inicio siempre va, bueno, en este caso porque no tenemos ningún otro sustituyente, etcétera, es un caso muy puntual,
como digo, ya en algún momento cuando veamos grupos funcionales lo vamos más a detalle, pero en este caso arrancamos con N. Ok, esta N lo que nos dice es que tenemos una amina. Ok, entonces tenemos N, y después de que colocamos la N del grupo funcional, lo que tenemos que hacer es decir qué es lo que tiene esa amina pegada en el otro extremo, si es que tiene algo pegado, ¿verdad? Vean que un extremo es este, que es la cadena principal, y el otro extremo es este, que es un sustituyente. Esa amina perdió un hidrógeno para ganar un metilo, o para pegarle ahí un metilo. Entonces en este caso tenemos que indicar que esa amina, ese N, tiene un metil pegado. Entonces sería N-metil propano, perdón, N-metil propanamina. Entonces repito, esta N viene del grupo funcional, que le voy a colocar GF. Esto viene del sustituyente o el radical, el metil, y este propanamina viene de pues el sufijo de cadena principal. Cadena principal. Esto también se suele llamar N-metil propilamina, ¿verdad? N-metil, ¿verdad? Sería N-metil, o sea, N del grupo funcional, metil, que es lo que tiene aquí pegado, y propil, porque tiene un propil pegado del otro lado, amina, porque es el grupo funcional amina. En este caso, pues se hace en orden alfabético, ¿verdad? N-metil propilamina, metil está antes, bueno, M está antes de P en el alfabeto, entonces N, grupo funcional, metil, un sustituyente, propil, otro sustituyente, amina, ¿ok? Pero, como les digo, en nomenclatura de IUPAC, pues sería N-metil propanamina, propanamina, aquí puse proponamina, ¿verdad? Es propanamina. Déjenme nada más arreglar esto, propanamina. Ok, lo voy a escribir por acá en letras para que quede bien bonito. Sería N-metil propanamina. Ok, este sería entonces déjenme arreglar esto, pues ortografía, omitir. Este sería entonces el compuesto 2. Colocarle nada más por aquí un colorcito para decir que esta es la respuesta final. Vamos con el compuesto 3. El compuesto 3 dice CH3, CH2, CH... Ah, bueno, esto es una amina también, este no lo había visto. Esto es diferente también. Es decir, es un grupo funcional diferente a lo que he visto hasta el momento en esta serie de videos, que solamente llevo un video, ese es el segundo. Pero eso es una mina, ven que en este caso la mina pues está acá. Ok. Entonces sería CH3, CH2, CH, y ese CH, ese carbono secundario, tiene la amina y tiene un metil. Vamos a ver cómo le damos nombre a esto. Sería C, y sería entonces CH3. Voy a colocarlo de una vez ya con los enlaces. CH2, no lo voy a desarrollar completamente, ¿no? Acá tengo un CH, por acá tengo un CH3 y por acá tengo el NH2. Ok, entonces aquí tengo a mi querida amina. Acá tenemos a nuestro grupo funcional. De nuevo, hacemos el procedimiento para encontrar cuál es la cadena más larga. Entonces vean que tenemos carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Esta numeración es correcta? No, es incorrecta, porque vean que el sustituyente o ese grupo funcional, esa amina, estaría quedando en carbono 3. Si yo lo que hago es numerarlo al revés, vean que esa amina me queda en carbono 2. Entonces repito, ¿verdad? Siempre numeramos 1, 2, 3, 4. Siempre numeramos en función de que el sustituyente o el grupo funcional quede lo más cerca del inicio de la cadena principal. Entonces tenemos una cadena principal de 4 carbonos. Termina en butano, sería un butano, ¿no? Pero nosotros anteriormente dijimos que cuando tenemos un alcano más una amina, termina en amina. Lo que hacemos es quitar la O y agregar amina. Entonces en este caso sería
butano más amina igual terminación butana mina. Ok, de nuevo lo que hacemos es quitar esta O y agregamos la terminación amina. Voy a llevarme esto para el otro lado, ponerlo por aquí tal vez, como que por ahí en algún lado. Y fíjense que en este caso tenemos que indicar en cuál carbono se encuentra ese grupo funcional, en cuál carbono está la amina. Cuando la amina queda en el carbono 1, como en este caso, vean que nosotros tomamos como referencia esta numeración: carbono 1, carbono 2, carbono 3. Cuando la amina queda en el carbono 1, no es necesario colocar cuál es la posición de la amina o en cuál carbono se encuentra pegado, porque se asume que está en carbono 1. Pero miren que en este caso la amina está pegada en el carbono 2, entonces en este caso tenemos que indicar en cuál carbono está, que en este caso es el carbono 2. Entonces, siempre que un radical, un sustituyente o un grupo funcional se encuentre en una posición diferente del carbono 1, tenemos que indicar en cuál carbono se encuentra. Si está en carbono 1 lo podemos omitir o lo podemos dejar, ¿verdad? Ya eso está a gusto de cada quien. Entonces en este caso pues tenemos que esa amina se encuentra en el carbono 2, entonces sería 2 guión y el sufijo butanamina, butanamina. Ok, este sería el problema 3, perdón, el compuesto 3. 2 guión butanamina. Sencillo, ¿verdad? Hasta ahora, más o menos. No, está sencillo. Más adelante vienen estructuras un poquito interesantes, pero todavía falta para llegar a eso. Voy a mover esto nada más para darlo por aquí, por ahí, bien. Vamos con el 3. El compuesto 3 es CH3, CH2, CH2, CH2 o H. Eso está muy sencillo. Entonces este sería el compuesto 4, perdón. Sería CH3, déjenme copiarlo por acá. Este sería el D y sería CH3, 1, 2, 3, CH2, CH2, CH2 o H. Voy a hacerle los enlacecillos a esto nada más para que veamos tal vez un poco más claro. Acá sería CH2, CH2, CH2 o H. Entonces esto es lo que se conoce como un grupo funcional. Estos son alcoholes, un grupo funcional. ¿Cómo sabemos que es un alcohol? Porque vean que este carbono perdió un hidrógeno para meterle un alcohol. Esto es un alcohol. Entonces en este caso para darle nombre a este sería muy sencillo. Lo único que hacemos es lo siguiente: cuando tenemos un alcano más el grupo funcional alcohol, la terminación va a ser ol. Ok, terminación ol. Entonces en este caso tenemos la cadena principal, de nuevo, ¿verdad? La numeramos siempre en función de que el sustituyente o el grupo funcional quede lo más cerca del inicio de la cadena. Entonces vean que la tengo que numerar 1, 2, 3, 4. Si la numero al revés está mal. Ok, entonces sería butano, sería mi alcano, más el alcohol, le agrego la terminación ol, sería entonces butanol. Eso también se suele llamar alcohol butílico, me parece, alcohol butílico, pero bueno, ese sería el nombre común. El nombre UPAC sería butanol. Sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos un alcano más un alcohol, terminación ol. Ok, entonces este sería butanol. Vean que el OH, ese grupo funcional, está en carbono 1, entonces no hace falta que nosotros coloquemos
butanol. No hace falta que nosotros coloquemos la posición, y se asume que está en carbono 1. Si no se coloca, asumimos que está en carbono 1. Ok, entonces este cuarto sería butanol. Vamos con el siguiente, con el E. El E es CH3CH. Tenemos ahí un radical metilo, CH2 y un bromo. Ok, entonces pues vamos a ver. Este sería el E. Estos videos son un poco largos, pero es porque se abordan varios compuestos de una vez, ¿verdad? Entonces el E sería CH3, CH. Tenemos por aquí, nada más déjenme colocarlo de esta forma. CH, acá tenemos un CH3 y por acá tenemos CH2 y un bromo por ahí pegado. Vamos, déjenme verificar arriba que sea lo correcto. Pues sí. Entonces vean que tenemos lo siguiente. Tenemos una ramificación chiquitita y tenemos un radical ahí. Aquí este carbono perdió un oxígeno para meter ahí un radical metilo. Ok, para meter un sustituyente metilo o un grupo metilo. Numeramos la cadena más larga. Recordemos que a la hora de darle nombre a estos compuestos, lo que hacemos es empezar por orden alfabético. Entonces vean que tenemos dos sustituyentes, tenemos un bromo y tenemos un metilo. La B en el abecedario está antes que la M, entonces quiere decir que yo tengo que empezar a numerar mis carbonos en orden o de tal forma que me quede este bromo lo más cerca del inicio. Ok, lo más cerca del inicio de la cadena. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo sería esto? Si yo quiero tomar ese carbono, o más bien si yo quiero tomar ese bromo como el que esté más cerca del inicio de la cadena, pues la cadena tiene que iniciar aquí. Tiene que ser 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa si yo digo que quiero numerarlo así? Que quiero que sea 1, 2, 3. Vean que es exactamente lo mismo, porque si yo tomo el caminito este que está en rojo, este caminito, vean que tengo en el carbono 2 un sustituyente metilo, y si yo tomo este otro caminito, el que está en verde, tomo este caminito, en el carbono 2, que es este, sigo teniendo un radical metilo. Ok, sigo teniendo un sustituyente metilo. Entonces cualquiera de las dos numeraciones, la que está en rojo o la que está en verde, es completamente equivalente. Ok, porque en las dos tengo la misma cantidad de carbonos en la cadena principal y en los dos tengo los mismos sustituyentes. Entonces cualquiera de los dos que se tome es correcta. En este caso yo voy a tomar la roja. ¿Cómo le damos nombre a esto? Pues es muy sencillo. En este caso, como tenemos más de un sustituyente, tenemos que colocar la posición o indicar en cuál carbono se encuentra cada sustituyente. El carbono 1 tiene pegado un bromo, entonces sería 1-bromo. Recordemos que arrancamos en orden alfabético y que el guión nos sirve a nosotros para separar números de letras. Entonces sería 1-bromo. En el carbono 2 que tengo, en el carbono 2 tengo un metil, entonces sería 1-bromo, 2-metil. En el carbono 3 tengo algo, no tengo nada, entonces ya termino. Cadena principal de 3 carbonos, un alcano, entonces termina en propano. Ok, metil, propano. Entonces el nombre de este compuesto sería 1-bromo, 2-metil, propano. Ok. Acá entre el metil y el propano no debe ir guión, que es un error que también he visto. El guión se utiliza para separar números de letras. En este caso, si son observadores, en el compuesto 2 sí separamos la N del metil. Lo separamos porque la N indica el grupo funcional y este guión lo que hace es indicarnos que este grupo funcional tiene un radical metilo ahí pegado. ¿Ok? En este caso si se coloca ese guión
cuando tenemos ese grupo funcional. En este caso no, en este caso no hay que colocar guiones entre letras. Cuando tenemos aminas sí, pero cuando tenemos alcanos, alquenos o alquinos, lo que habría que indicar ahí es el doble o el triple enlace, pero entre letras no se colocan guiones. Entonces este sería 1-bromo, -2-metil propano. Ok, 1-bromo, -2-metil propano. Vamos a subrayarlo ahí nada más para indicar que esta es nuestra respuesta final del problema, perdón, del compuesto. ¿Cuál es este? El 5. Y vamos con el último, que sería CH3, CH2, CH, y tenemos ahí un cloro y tenemos un metilo. Muy parecido. Vamos a ver. Sería entonces el D sería CH3, CH2, CH, por acá tenemos un CH3 y por acá tenemos un cloro. Ese sería el compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que bajo esta representación nosotros podríamos meter las patas. ¿Por qué? Porque recordamos que el sustituyente o los sustituyentes tienen que estar lo más cerca del inicio de la cadena. Entonces nosotros podríamos pensar lo siguiente. Podríamos pensar que este es carbono 1, este es carbono 2 y que este es carbono 3. Y que este carbono 1 tiene dos sustituyentes, tiene el metil y tiene el cloro. Y entonces nosotros diríamos que esto se llamaría pues 1-cloro, -1, metil propano. Y eso estaría mal, estaría malo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a escribir esta estructura un poquito diferente para que veamos cómo están unidos esos átomos, cómo están enlazados de una forma un poquito más clara. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo reescribir de esta forma, lo puedo colocar como, voy a escribirlo aquí a la par. Okay. Yo lo puedo escribir como CH3, CH2, CH, y a estos dos les voy a dar vuelta. Este cloro lo voy a poner aquí abajo donde está el metil, y el metil lo voy a poner arriba donde está el cloro. Okay. Entonces voy a poner el cloro aquí y voy a poner el CH3 aquí. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ahora vemos que antes, ¿verdad?, que de hacer este ajuste, nosotros podríamos pensar que la cadena principal era de 3 carbonos, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero ahora lo tenemos más claro, vemos que la cadena principal es de 4, tenemos 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que de la primera forma, como tenemos ese carbono, como tenemos este carbono que está pegado a este cloro y está pegado a este metilo, podríamos pensar que ese carbono tiene una ramificación de ese metilo, pero realmente no. O sea, en esta primera representación, esto realmente sería carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, lo mismo que acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que es más sencillo verlo de esta segunda forma. De la primera podríamos, como digo, meter las patas. Entonces yo sé que puede que sea algo muy básico, que lo que les estoy comentando, pero prefiero pues abordarlo de una vez para evitar ahí errores. Entonces veamos lo de la numeración. Ya sabemos que tenemos una cadena de 4 carbonos. Entonces pues nosotros tenemos que colocar, vemos que el único sustituyente es este cloro, ok, es el único sustituyente. Entonces tenemos que colocar ese cloro en el carbono más cercano al inicio de la cadena principal. Si yo arranco aquí, 1, 2, 3, 4, vemos que me queda en el carbono 3. Pero si yo arranco con esta otra numeración que les voy a poner en rojo, 1, 2, 3, 4, vean que me queda en carbono 2. Entonces, en este caso la numeración tiene que arrancar
de la forma que está escrita en rojo: carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Ok, entonces vamos a colocarlo por acá. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Pues muy sencillo. Tenemos entonces un cloro en carbono 2, entonces sería 2-cloro, 2-cloro, y tenemos pues un alcano de 4 carbonos, butano. 2-cloro-butano. Sencillísimo, ¿verdad? Este sería entonces el ¿cómo se llama? El compuesto 6. Sería 2-cloro-butano. Ok, esta sería la solución a este ejercicio. Vamos, déjenme colocarles esto. Sería la solución a este ejercicio, colocarlo con el lápiz. Solución a este ejercicio de nomenclatura de grupos alquilo. Este es el ejercicio 6, problema 6 del libro Fundamentos de Química Orgánica de Pablo Yurcani. Si quieren más videos sobre química orgánica o química en general, me pueden poner acá en los comentarios. Podemos abordar dudas específicas, me pueden poner un mensaje en mi correo, pueden escribir por ahí y podemos abordar dudas específicas en algún otro video. Generalmente subo videos de física porque es lo que más se suele complicar, pero bueno, voy a intentar hacer más videos de química orgánica y de química general, analítica, físico-química y estas cosas raras. Así que bueno, nos vemos en futuros videos.